Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra clase de estequiometría. Vamos a ver tema nuevo de estequiometría. Igual les traje una parte de repaso del tema anterior y recuerden cualquier duda, levantan la mano, interrumpen, escriben. Yo estoy pendiente también del chat y estamos en contacto. Les recuerdo que mañana a las 5 vamos a tener otra clase. Puede ser de ejercicios o de teoría, dependiendo de la audiencia. Bueno, la clase de hoy es el tema de estequiometría que tiene que ver con reacciones químicas. Y específicamente de las reacciones químicas vamos a ver lo que es el uso del factor de conversión en estequiometría, y por eso les traje un ejercicio donde vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada realizando factores de conversión, y también vamos a trabajar con reactivos limitantes y en exceso que tienen que ver con los reactantes en una reacción química. Entonces, el tema de hoy es súper importante para esta unidad y bueno, espero que lo entiendan. Igual queda grabado para las personas que no pudieron entrar a tiempo. ¿Qué es una reacción química? Podemos observar ahí la definición de una reacción química. Es el proceso mediante el cual una o más sustancias, elementos o compuestos denominadas reactivos sufren un proceso de transformación o combinación para dar lugar a una serie de sustancias, elementos o compuestos denominados productos. En una reacción química se produce desprendimiento o absorción de calor u otras formas de energía. Recuerden que cuando vimos, dígame, dime Ángel, dime Ángel, ¿no me escuchas? Ok, bueno, que levantó la mano. Ok. Entonces les decía que por ley de conservación de las masas del Lavoisier, que lo vimos en la clase pasada, recuerdo, y les recuerdo, que en una reacción química no hay cambio detectable de masa. Y aquí podemos ver en la definición que no solamente hay una transformación de masa, sino que también puede haber absorción o desprendimiento de calor u otras formas de energía dentro de la reacción química. Las reacciones químicas se representan en una forma concisa mediante ecuaciones químicas, que no es más que la representación gráfica del proceso que se está llevando a cabo. Estas ecuaciones son con los símbolos químicos. Aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una reacción de formación del agua y vemos que en el lado izquierdo están los reactantes o reactivos y en el lado derecho los productos, y vemos una flecha que indica transformación. Produce con o para dar como resultado. Dime, Machis. Profe, una pregunta. ¿Los valores de esos ejercicios se encuentran en la tabla periódica o es así? ¿Qué valores? ¿Cuáles valores te refieres? O sea, yo digo en la parte de los ejercicios que dice 2H2, Ujú. ¿esos son valores que se encuentran en la tabla periódica? No, O sea, que sí tienen valores. no, pero vamos a utilizar los valores de la tabla periódica en los ejercicios. Pero, Ah, ok. pero no, eso no está en la tabla periódica así como están ahí,
sino que tienen que ver con la reacción química. Por ejemplo, el hidrógeno, que es H2 gaseoso, se combina con el oxígeno O2 para dar una molécula de agua. Una molécula de agua, eh, fíjate que tenemos un número 2, tanto acá que se llama coeficiente estequiométrico y otro 2 acá. Estos números se colocan para poder tener la misma cantidad de masas del lado izquierdo que derecho. ¿Por qué? Porque como les decía, se cumple la ley de conservación de las masas. Entonces, si vemos cuántos hidrógenos hay aquí, en la molécula de hidrógeno hay 2 hidrógenos. Y este 2 que coloco adelante es para decir que necesito 4 hidrógenos para generar 2 moléculas de agua, porque el agua contiene 2 hidrógenos, pero el agua contiene un oxígeno y la molécula de oxígeno tiene 2. Entonces, para yo poder tener la ley de conservación de las masas, tengo que colocar este 2 para indicar 2 oxígenos aquí en los productos. Entonces, cuando yo coloco este 2, estoy duplicando la cantidad de hidrógeno y por eso tengo que colocar el doble hidrógeno. ¿Qué va a ser importante en este tipo de cálculos? Lo siguiente, que yo tengo que tener la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos en ambos lados. ¿Ok? Entonces, esta es la relación estequiométrica y estos parámetros que ustedes ven acá son coeficientes estequiométricos que me pueden decir a mí cuánta cantidad hay de cada uno. Estos dos los colocamos nosotros cuando vamos a tener una reacción. Nos da una reacción química y en este caso, como les estoy enseñando cuáles son las partes de una reacción química, ya estaban escritos, pero en los problemas por lo general ustedes no lo van a tener escritos, ustedes lo van a tener que calcular, ya sea por tanteo, y vamos a ver otra clase que no sé si será mañana o el próximo lunes, dependiendo de cómo vayamos avanzando, de balanceo de ecuaciones. Esto es balancear una ecuación, colocar estos números. Aquí les estoy colocando que los números proporcionan, son una proporción de combinación y se llaman coeficientes estequiométricos, estos números que están aquí. Y estos números que están en la molécula, en este caso de hidrógeno y de oxígeno, son parte de lo que es la fórmula química del hidrógeno y del oxígeno como elemento. Y este numerito 2 que está aquí forma parte de la fórmula química del agua. Recordándoles que en una fórmula química hay una relación fija de combinación y por eso es que tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno en la molécula de agua. La molécula de oxígeno, 2 oxígenos, y la molécula de hidrógeno, 2 hidrógenos. Entonces, esto no está en la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a encontrar son las masas atómicas molares y otros parámetros que vamos a utilizar, por ejemplo, para el balanceo ion-electrón de redox, si vamos a utilizar unos coeficientes que se llaman estados de oxidación que están en la tabla periódica también. Pero para estequiometría me interesa es que balanceen bien y que se quiere traducir aquí. Aquí quiere traducir que 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno para generar 2 moles de agua. Eso es lo que quiere decir, estequiométricamente hablando. ¿Ok? Y que son reactantes y productos. Y esta G que está aquí quiere decir que esta molécula está en estado gaseoso, esta también está en estado gaseoso y en este caso el agua también está en estado gaseoso. Y el signo más significa reacciona con o produce con. Y como les decía, lo que está entre paréntesis es el estado de agregación de las especies químicas. Entendido, ok. Chévere, machis, muy bien. Seguimos, de todas maneras, vamos a seguir. Entonces, dicho todos esos parámetros en las reacciones, yo voy a utilizar un factor de conversión. Que los factores de conversión los vamos a utilizar para las relaciones estequiométricas. ¿Y qué es un factor de conversión? Aquí se los coloco muy bien.
también conocido como método de factor unitario o análisis dimensional, se basa en la relación de diferentes unidades que expresan la misma cantidad física, escrita de forma distinta. ¿Ok? Nos vamos a basar en esta regla que está aquí. La unidad dada es el valor que te da el problema, el dato. La unidad deseada es lo que quieres obtener y la unidad dada es una unidad similar a la que te da el problema, pero es teórica y está asociada a la deseada teóricamente. Por eso es que esta razón que está aquí se llama razón cierto factor unitario. Un ejemplo que yo les he colocado es del dólar, que ahorita lo estaba corrigiendo porque como el dólar cambia tanto, factor unitario variable. Eh, Aquí lo estoy redondeando a 100 bolívares. Entonces, un dólar es igual a 100 bolívares. ¿Por qué me gusta hacerlo? Porque este es un ejemplo que todos están usando constantemente en la calle y en todos lados y va a ser una manera de que me entiendan bien lo que les quiero decir. Entonces, ¿el factor unitario cuál es? Yo puedo utilizar numerador denominador de acuerdo a lo que yo quiera obtener, es decir, a la unidad deseada. Entonces, yo sé que un dólar equivale a 100 bolívares aproximadamente y que 100 bolívares equivale a un dólar. Entonces, estas son las razones ciertas que yo puedo utilizar y me permite efectuar conversiones entre diferentes unidades que miden la misma cantidad. Por supuesto que estas razones las puedo hacer con otros tipos de factores y de unidades, solamente que estoy usando esta de ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la usaría? Por ejemplo, ¿cuántos dólares equivalen a 720 bolívares o bolívares 720? Entonces, la unidad A son los 720 y la unidad deseada es dólar y la unidad dada que está relacionada con el dólar teóricamente son 100 bolívares. Entonces, lo que hago es cancelo bolívares con bolívares y me queda dólar y serían 7,2 dólares. ¿Ok? Entonces, así vamos a utilizar el factor de conversión. Pero ¿qué vamos a usar aquí en el numerador denominador? Mira, podemos utilizar la definición de moles, la definición de masa molar, podemos utilizar gramos, densidad, volumen, cualquier tipo de factor de conversión que consideremos cierto. Ahí les voy a hacer un ejemplo aplicando lo que aprendimos en la clase pasada, que era fórmula empírica y es el siguiente. La lisina contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En un experimento de combustión completa, 2,175 gramos generan 3,94 gramos de CO2 y 1,57 gramos de agua. En otro experimento se realiza esa misma cantidad de lisina generó 0,436 gramos de amoníaco. ¿Cuál es la fórmula empírica? Entonces, fíjense que cuando les enseñé la fórmula empírica, se les daba los porcentajes y ustedes ese 100% lo llevaban a 100 gramos. En este caso no va a ser así. ¿Por qué? Porque lo que les están dando son gramos de compuestos, de productos y del compuesto total. Es decir, esta es la masa total y sería como el 100% de CHON. Este que está aquí es el compuesto completo. Pero no me dicen más, sino que me dicen que ese compuesto se quema y va a generar esta cantidad de CO2, de agua y de amoníaco. Entonces, voy a usar factores de conversión para poder llevar esos gramos a moles. Pero primero, como yo tengo aquí el CO2, de aquí puedo tomar el carbono. Entonces, ¿cómo lo tomo? Bueno, el carbono, para yo saber la masa de carbono, que la necesito para llevar el número de moles, dividir entre el menor, etcétera, y seguir el algoritmo. Entonces, yo parto de la masa del CO2 y digo, esta es mi unidad dada. ¿Cuál es la unidad deseada? Masa de carbono. ¿Y cuál es mi relación cierta? Esa masa de carbono
Esta es la masa, esto sí está en la tabla periódica, Machi, 12,01 gramos de carbono, yo sé que hay, en 44 gramos de CO2. ¿De dónde saqué estos 44 gramos? Es la masa molar del CO2. Si ustedes suman 12 más 16 por 2, que es 32, les va a dar 44. Entonces, esto es una relación cierta que utilizo como factor de conversión. Masa de carbono entre la masa del CO2. CO2 se cancela con CO2 y me van a dar gramos de carbono. Para llevarlo a moles, como me dice el algoritmo de fórmula empírica que todos los gramos los llevo a moles, divido entre la masa atómica molar del carbono y me dan los moles de carbono. Y lo mismo hago con el hidrógeno del agua que me da como producto en el problema. Entonces, ¿cuál es la unidad dada? 1,57 gramos. ¿Okay? Tengo 2 hidrógenos en el agua, lo multiplico por 2 entre la masa molar del agua, que es 18, me da la cantidad. Como les dije, esto es valor, este 1 si se halla en la tabla periódica y este 18 también surge de los valores teóricos del hidrógeno y del oxígeno en la masa molar. Entonces me da los gramos de hidrógeno y divido entre la masa de hidrógeno para obtener los moles. Aquí aplico otro factor de conversión para llevar a moles. ¿Okay? Entonces, repito, el primer factor de conversión que utilizo va a ser de llevar de agua a hidrógeno usando la masa molar del agua y después de los gramos de hidrógeno llevarlo a moles dividiendo entre la masa atómica del hidrógeno y me dan los moles de hidrógeno. Para el amoníaco hago igual. Tengo la masa de amoníaco que es la unidad dada. La unidad deseada es nitrógeno. Utilizo la masa atómica del nitrógeno que está en la tabla periódica y la divido entre la masa molar del amoníaco que es 17. ¿Cómo calculo ese 17? Sumando el hidrógeno más el nitrógeno. El hidrógeno por 3 da 3 más el nitrógeno que es 14 me da 17. ¿Ok? Entonces aquí cancelo gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y me quedan gramos de nitrógeno. Divido entre la masa atómica del nitrógeno y me dan los moles de nitrógeno. Entonces aquí ya tengo carbono, hidrógeno y nitrógeno en moles. Me faltaría la masa y los moles de oxígeno. Para hallarlo, lo que hago es, como tengo la masa total del compuesto, resto todos los elementos y obtengo la masa del oxígeno. Y luego la llevo a moles dividiendo entre la masa atómica del oxígeno y me da los moles de oxígeno. Y ahí reviso cuál es el que está en menor cantidad. Puedo ver que el nitrógeno es el que está en menor cantidad, 0,025. Y seguimos el algoritmo que aprendimos la vez pasada, que era dividir entre el número de moles menor, aquí está 0,0256, me dan estos valores que están aquí. Yo les decía que si no se pueden redondear hay que buscar un número que multiplicando todos me dé números enteros o lo más cercano a enteros posible. Si yo multiplico por 2 todos estos valores me va a dar 7, 14, 2 y 2. Y esa sería la fórmula empírica de la lisina. C7H14O2N2. Claro, profe, ya va que me están preguntando algo. Déjame ver. Déjame ver aquí. Están preguntando. ¿Y por qué se suma la masa del nitrógeno? NH3. Bueno, porque nosotros necesitamos tener, voy a irme a la anterior, aquí, la masa de nitrógeno. Fíjate, yo uso el amoníaco para hallar la cantidad de nitrógeno, porque necesito el nitrógeno. Entonces, los gramos de nitrógeno son 14 y la masa molar del amoníaco es 17. ¿Ok? Entonces,
cuando yo voy a restar todos los componentes, si la lisina contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, yo voy a restar el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono a la masa total y que me va a quedar la masa de oxígeno. Por eso es que tengo que incluir el nitrógeno. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendieron? ¿Alguien que me conteste, porfa? ¿Me oyen? Sí, poquito. Ok. Déjame acercarme más entonces a la compu. Ok. ¿Entendieron? El que me estaba preguntando del nitrógeno, ¿ya entendió? Ok. Continúo entonces. Ok, entonces, dicho eso, esta sería la fórmula empírica. Ok, chévere. Bueno, aquí tenemos algunas unidades, prefijos de los múltiplos del Sistema Internacional de Medidas, por ejemplo, parámetros, giga, megametros, kilogramos, hectogramos, decagramos. Entonces, todos estos símbolos y ejemplos podemos utilizarlos como factores de conversión también. ¿Ok? Aquí hay algunos factores y lo que significan. Ahora, en estequiometría lo vamos a utilizar de la siguiente manera también, que es importante. Por ejemplo, el helio es un gas inerte muy usado en investigación, en los tanques de buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos? Entonces, este es el factor de conversión más sencillo y que, fíjense lo que les decía, en la tabla periódica, un mol de helio equivale a 4,003 gramos. ¿Ok? Esta es la masa atómica molar del helio. Y esto es un factor de conversión que utilizo numerador-denominador en función de lo que yo quiero obtener. Si la unidad da 6,46 gramos, la voy a colocar acá y la voy a multiplicar numerador-denominador según lo que yo quiero obtener. Como la unidad deseada es mol, coloco mol en el numerador y 4,003 en el denominador. Gramos se cancela con gramos y me va a quedar el resultado en moles. ¿Ok? Esto también se puede hacer el estilo, eh, como les digo, regla de 3, por ejemplo. Si un mol equivale a 4 gramos, ¿cuántos moles generarán 6,46 gramos? También pueden hacerlo como regla de 3. ¿Por qué les enseñamos el factor de conversión y no la regla de 3? Por lo siguiente, porque yo puedo aplicar varios factores de conversión y resolver un mismo ejercicio más fácil y más rápido que aplicar 3 o 4 reglas de 3. Por eso. Entonces, ejemplo, aquí tienen otro ejemplo. ¿Cuántos moles de helio equivalen a 5,83 por 10 a la 21 átomos?
recordamos otra definición que aprendimos en la clase pasada, es el número de Avogadro. El número de Avogadro equivale a un mol y el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Aquí es exponente 23, ¿ok? Exponente 21, pero es como si escribieras 10 a la 23. Entonces, partimos de la unidad dada, que serían 5,83 exponente 21 átomos, y utilizamos la definición de número de Avogadro, colocando un mol en el numerador y 6,02 en el denominador. Cancelamos átomos con átomos y me quedan moles que serían 0,0097 moles de helio. Entonces, fíjense, aquí ya estamos viendo dos razones que utilizamos como definición. Una es la masa molar y la otra es el número de Avogadro. Entonces también utilizamos en química esto. Aquí hay otro ejemplo que se utiliza para el análisis dimensional, que es el siguiente. El azufre es un elemento no metálico. Su presencia en el carbón produce la lluvia ácida. ¿Cuántos átomos hay en 16,30 gramos de azufre? Entonces, fíjense, aquí es donde les digo que puedo utilizar dos factores de conversión seguidos para simplificar el cálculo. Parto de la unidad que son 16,03 gramos, me los da el problema. Esos gramos con la masa atómica del azufre los llevo a moles. Sería un mol 32 gramos. Este sería el valor de la tabla periódica del azufre. ¿Y cómo los llevo a átomos? Con el número de Avogadro. El número de Avogadro equivale a un mol, pero en este caso, a diferencia del caso anterior, el número de Avogadro está en el numerador y los moles en el denominador. Gramos se cancela con gramos, moles con moles y me queda átomo. Bueno, justamente porque tú vas a colocar numerador, denominador en función de lo que tú quieras obtener, si es átomo o si es mol. Entonces, en el caso anterior, te estaban dando los átomos y te pedían los moles. En este caso, te están dando los gramos y de gramos lo vas a llevar a moles. Pero antes de llevar a moles, utilizas los gramos para llevarlos a moles y después a átomos en dos pasos. Porque es diferente al caso anterior. Tú vas a utilizar el factor de conversión de acuerdo a lo que te está pidiendo el problema. Numerador, denominador, lo puedes cambiar en función de lo que tú necesites y lo que tú tengas. Por eso es diferente al anterior. Y en este caso el resultado es en átomos, en el caso anterior el resultado era en moles. Entonces aquí lo que te están preguntando es cuántos átomos hay en esta cantidad de masa. Y entonces hay 3,06 por 10 a la 23 o exponente 23 átomos de azufre. ¿Ok? Entonces, los factores de conversión los vamos a utilizar en esas conversiones sencillas y en lo que viene a continuación. El factor de conversión lo vamos a usar en relaciones estequiométricas. Entonces, reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos a definir cada uno. En una reacción química, como vieron en la formación del agua, tenemos relaciones fijas de combinación para generar el agua entre lo que es el hidrógeno y el oxígeno, por poner un ejemplo. ¿Okay? Sin embargo, si yo quiero garantizar en una empresa obtener un producto, siempre a uno de los reactivos lo voy a colocar en exceso para garantizar que un reactivo se consuma totalmente, que se llama reactivo limitante. Entonces siempre va a haber un reactivo que va a estar limitando, que se consume totalmente, y hay un reactivo que parte de él no se consume y queda en exceso. Entonces, aquí, como dice la lámina, una pregunta muy usual en la industria es determinar cuánto se produce a partir de un material o cuánta materia prima se necesita para procesar para obtener un producto. El reactivo limitante
es el componente que se consume totalmente de los reactivos o reactantes en una reacción química, y el reactivo en exceso es el componente que no se consume en su totalidad y parte de este queda sin reaccionar. Esto es importante que lo entiendan, ¿ok? El producto se conoce como el rendimiento teórico, es decir, que lo que se obtiene de la ecuación balanceada se llama rendimiento teórico, que es la cantidad de producto que se calcula en la reacción química a partir del reactivo limitante. Entonces, esta es otra definición que es importante tener. El rendimiento real, rendimiento teórico y porcentaje de rendimiento en una reacción química. Ya les dije que el producto obtenido de la ecuación balanceada se llama rendimiento teórico, RT. Ahora, el rendimiento real es lo que se obtiene realmente. ¿Por qué no se obtiene siempre lo mismo que se calcula teóricamente? Porque no todas las reacciones están dadas al 100%, porque a veces los reactivos están impuros, tenemos otras reacciones colaterales, etcétera, etcétera. Hay muchos factores por los cuales, porque no es la temperatura adecuada, cualquier factor me puede afectar el rendimiento de una reacción química. Entonces, el porcentaje de rendimiento se calcula dividiendo el rendimiento real, es decir, lo que realmente se obtiene, que obtengo del producto después que lo peso, entre el rendimiento teórico por 100. Entonces, esa es otra ecuación que tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver los problemas. Entonces, vamos con los problemas y el método que vamos a utilizar se llama método de moles. Aquí tenemos una reacción química del propano que en combustión reacciona con el oxígeno. Fíjense que aquí tendríamos que balancear. Aquí tenemos 3 carbonos, aquí tenemos un carbono. Entonces, tengo 2 oxígenos y aquí tengo 3 oxígenos del lado contrario. Entonces, ¿qué hago? Coloco un número 5 en el oxígeno y un 3 en el carbono para garantizar 3 carbonos de ambos lados, la ley de conservación de las masas. Y por supuesto que voy a colocar un 4 para completar los oxígenos, porque 5 por 2, 10. Y si multiplico 3 por 2, 6, más 4, 10. Entonces aquí tenemos balanceado y el hidrógeno tenemos 4 por 2, 8, 8 hidrógenos. Entonces estos coeficientes que están aquí ustedes los tienen que hallar por tanteo. Entonces, para hallarlos por tanteo, por lo general, primero los metales, después los no metales, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces aquí coloqué un 5, un 3 y un 4. Ok, dicho esto, nosotros por el método de moles vamos a hallar los moles de reactivo y los moles de producto. Si el problema les da gramos, ustedes esos gramos los tienen que llevar a moles porque vamos a trabajar en moles. ¿Ok? Entonces, estos valores que están acá, 1 mol, 5 mol, 3 mol, 4 mol, son los valores teóricos de estos coeficientes de la ecuación balanceada. Esta es la relación estequiométrica teórica. Entonces, estos valores son los que me van a permitir hacer los factores de conversión entre todas estas sustancias que están aquí. ¿Okay? Y estos son los valores teóricos que voy a usar. Entonces, la primera pregunta que les hago aquí, ¿qué pasa si tengo 2 moles de propano? Este es el propano. Teóricamente tengo necesito 1 mol para 5 moles de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si tengo 2 moles de propano y 8 moles de oxígeno? Entonces, ¿quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? ¿Alguien me lo quiere decir? Se los digo de otra manera. Si yo tengo 2 moles de propano y me está diciendo que reacciona 1 es a 5, yo voy a necesitar 10 moles de oxígeno. ¿Ok? Y el problema está dando 8. ¿El oxígeno está limitando o está en exceso? Limitando, muy bien, David, muy bien. Así es. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan ver y observar quién es el exceso y quién es el limitante.
Ok, seguimos. Entonces, para el método de moles, vamos a tener moles de reactivos y vamos a obtener moles de producto. Si me da en masa de algún reactivo, lo transformo a moles y luego hallo los moles de producto con el reactivo limitante. ¿Ok? De igual manera, tengo los moles de la masa de reactivo, los moles de producto, y esos moles de producto los puedo llevar a masa de producto si el problema me pide el resultado en masa. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles es que las transformaciones las vamos a usar en moles para hacer más sencillos los cálculos. Antes lo hacíamos con masa, pero se complicaba mucho, entonces es más sencillo este método de moles. Lo pueden conseguir en el libro Chan, que está bastante bien explicado. De hecho, este esquema está tomado del Chan. Vamos con el primer ejercicio y les sumé otros ejercicios. Voy a llevar esta lámina PDF y cambiar por la que está en el aula, porque esta está actualizada incluso en los factores de conversión del dólar. Entonces dice así: los hidruros metálicos reaccionan con el agua para formar gas hidrógeno y el hidróxido metálico, como por ejemplo en el proceso siguiente. Fíjense, aquí tengo la ecuación, aquí no está balanceada y esta ecuación hay que ver si está balanceada o no. Por ejemplo, dos hidrógenos son 4. Dos hidrógenos y 2 son 4. Está balanceado el hidrógeno, dos oxígenos. Aquí faltaría un 2 para dos oxígenos. ¿Ok? Pero eso debería estar en la otra lámina. ¿Ok? Sigo. Esto es para que sepan que cuando les dé la ecuación tienen que revisar si está balanceado o no. ¿Cuántos moles de hidrógeno se formarán si reaccionan 6,23 gramos de hidruro de estroncio y 4,30 gramos de agua? Fíjense que le dan los reactivos en gramos. Entonces, ¿qué se hace antes de cualquier cálculo? Llevar esos gramos a moles con la masa molar. Aquí el problema les da la masa molar del hidruro de estroncio, que es 89,69 gramos mol. Y la del agua, que ya habíamos dicho en un ejercicio anterior, que era 18 gramos. Entonces, y si no les dan la masa molar, ustedes la tienen que calcular. ¿Cómo la calculan? Sumando la masa atómica de cada uno de los elementos y multiplicando por el coeficiente en el caso de que lo tenga. Entonces, aquí como llevamos con factor de conversión, unidad dada la que me da el problema, unidad deseada mol, y lo dividimos entre la masa molar de cada una de las sustancias. Se cancela gramos con gramos, me quedan moles de hidruro de estroncio y moles de agua. Estos son los reactivos por los cuales voy a aplicar ahora el método de moles en estequiometría. Fíjense que aquí tengo el problema y aquí le coloco el 2 al agua para poder balancearlo, porque dijimos que este 2 que está acá me indica que tengo dos oxígenos del lado derecho. Debo tener dos oxígenos del lado izquierdo también. Cuando agrego aquí 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 son 6, tengo que agregarle un 2 al hidrógeno para tener aquí también 6 hidrógenos de este lado. Un estroncio. Está balanceada la ecuación. Entonces, esta es la relación estequiométrica y estos son los moles estequiométricos. Un mol de hidruro de estroncio reacciona con 2 moles de agua. Esta es la relación teórica y esto es lo que genera teóricamente un mol de hidróxido de estroncio y 2 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Okay? Y estos son los moles que me da el problema tanto de hidruro de estroncio como de agua, que los calculamos ahorita en la lámina anterior. Fíjense, aquí está, voy a la lámina anterior, aquí están los moles de cada uno. ¿Ok? Esos son las unidades dadas. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a determinar a través de dos cálculos los requerimientos para cada reactivo. Por ejemplo, si un mol de hidruro de estroncio
necesita 2 moles de agua. Para esta cantidad de hidruro de estroncio que me da el problema, ¿cuánta agua necesito? Y comparo con la que me da el problema. ¿Ok? Entonces, este sería el primero, el primer ejercicio, requerimiento. Entonces, calculo. ¿Qué relación voy a usar aquí estequiométrica? Numerador, numerador, denominador en función de lo que yo quiero obtener. Si la unidad dada es el hidruro de estroncio, entonces lo voy a colocar en el denominador. Y esta relación cierta es la relación estequiométrica de la ecuación balanceada. 1 mol, 2 moles. Entonces voy a colocar 2 moles de agua requieren 1 mol de hidruro de estroncio. Entonces, esta es la agua que me da para esta cantidad que me da el problema. Y pregunto, ¿los tengo? Oye, sí, yo tengo esa cantidad y me sobra porque el problema me está dando 0,2388 moles de agua. Entonces, aquí ya yo estoy viendo que tengo esa agua suficiente. Ahora voy a ver cuánta agua necesito con esta cantidad de agua, cuánto hidruro de estroncio necesito para ver quién es reactivo limitante y quién es reactivo en exceso. Entonces, cuando yo veo a través de este cálculo que esta cantidad de hidruro de estroncio no la tengo, entonces ya yo sé que me está generando un reactivo limitante. El numerador y el denominador profe, al tener el numerador y el denominador se divide. Claro, claro, por supuesto. Los tienes que dividir. Tú multiplicas y divides en la calculadora y obtienes los valores. Entonces, les decía que esta cantidad no la tengo. Entonces, ¿quién me limita la cantidad de hidruro de estroncio que me está dando el problema? ¿Ok? Y qué cantidad de agua reacciona la cantidad que me está dando con ese reactivo limitante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua está en exceso y si resto lo que me da el problema menos lo que realmente utilizo, me da este exceso de agua. Aquí está el exceso. Entonces, reactivo limitante, hidruro de estroncio, reactivo en exceso, el agua. ¿Ok? Entonces, ya con el primer cálculo yo lo sé. Lo que pasa es que hago el segundo para verificar que realmente el agua está en exceso. ¿Ok? ¿Qué más me preguntaron? Ok, ¿cuál es el producto? ¿Cuánto hidrógeno se genera? Como les decía, el rendimiento teórico o producto se obtiene a partir de reactivo limitante. Entonces, como ya identificamos que el reactivo limitante era el hidruro de estroncio, lo que hago es hacer con el factor de conversión, dado que un mol genera 2 moles de hidrógeno, entonces digo, bueno, 2 moles de hidrógeno, que es la unidad deseada, se forma a partir de 1 mol de hidruro de estroncio. Entonces multiplico eso por la cantidad que tengo de hidruro de estroncio como reactivo limitante y me dan los moles de hidrógeno. Y para yo hallarlo, esos moles a gramos, lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Importantísimo, y ojo acá, porque es una molécula de hidrógeno y la molécula de hidrógeno tiene 2 hidrógenos y por eso son 2 gramos. ¿Ok? Es la masa molar de la molécula de hidrógeno, no del hidrógeno solo. ¿Ok? Entonces, 2 gramos de hidrógeno equivalen a un mol, que sería la masa molar. Mol se cancela con mol y me quedan los gramos de hidrógeno. Entonces, aquí la respuesta es, se forman 0,0386 gramos de hidrógeno. Puede ser que le pidan moles, puede ser que le pidan gramos, dependiendo del enunciado del problema. ¿Ok? Voy al enunciado de nuevo para que lo vean. ¿Cuántos moles de hidrógeno se formarán cuando reaccionan? Fíjense que aquí les piden moles.
¿ok? Es decir, que si ustedes hallan los moles, ya el problema está bueno. Hasta aquí el problema está bueno, ¿ok? Esto que está acá fue adicional. Entonces, ahora si les piden gramos, tienen que hallarlo. Profe, siempre se va a multiplicar por 2 dependiendo del ejercicio, dependiendo del ejercicio. En ese caso, porque el hidrógeno está en forma molecular, pero si el hidrógeno es solo, no se multiplica por 2, ¿ok? Eso depende del ejercicio. Le estoy diciendo para que no se le olvide, porque como por lo general no se multiplica, no vaya a ser que se confundan y no lo vayan a multiplicar en el caso que sea la molécula de hidrógeno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Les traje otro ejercicio para de alguna manera afianzar un poquito más esta parte, que es una de las más complicadas de estequiometría. Ok, aquí hay otra reacción sencilla. El nitrógeno se combina con el zinc para formar nitruro de zinc. Ok, esta es la ecuación. Ahí pueden ir viendo cómo la pueden balancear. Tenemos dos nitrógenos. Aquí tenemos 3 zinc, entonces tenemos que colocar un 3 en el zinc. Y aquí está colocado. Dice así, cuánto nitruro de zinc se produce cuando se hacen reaccionar 0,6 moles de nitrógeno con 0,5 moles de zinc. Y cuál es el rendimiento real si tiene un 95% de rendimiento. ¿Ok? El resultado lo tienen por aquí, pero bueno, vamos a partir de la ecuación. Colocamos el 3 para poder balancear. Y estos valorcitos que están acá son las relaciones estequiométricas. Un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de zinc para generar un mol de nitruro de zinc. ¿Okay? Y esto que están acá son los valores teóricos que me está dando el problema. El problema me está dando 2 moles de nitrógeno y 8,5 moles de zinc. ¿Ok? Es 8,5 aquí. Sí. Vamos a corregir aquí. ¿Ok? Voy a guardar. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Para los 8,5 moles, para los 8,5 moles de zinc, un mol de nitrógeno requieren 3 moles de zinc. Esto es teórico. Entonces, dado este valor teórico, es como aplicar la regla de 3 que les decía. Si para un mol de nitrógeno necesito 3 moles de zinc, para 2 moles, ¿cuánto necesitaré? Bueno, necesito en este caso 6 moles de zinc y 2,83 moles de nitrógeno. ¿Ok? Esos son los valores que me da. Y los vamos a comparar con lo que tenemos. Por ejemplo, para esto, si un mol de nitrógeno necesitan 3 moles de zinc, 8,5 moles de zinc, ¿cuánto necesitará? 2,83 de nitrógeno. ¿Los tengo? Oye, no, tengo 2 nada más. ¿Ok? Entonces ahí ya estoy viendo que el nitrógeno me está limitando. Estos 2 moles son los reactivos limitantes. Hago lo contrario, digo que para esos 2 moles, ¿cuánto zinc necesito? 6 moles de zinc. Oye, si los tengo y me sobra, tengo 8,5. Entonces el zinc está en exceso. Y ahí puedo ver entonces que el reactivo limitante es el nitrógeno y el reactivo en exceso es el zinc. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a poner este acá arriba. Y este lo colocamos aquí. Listo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rendimiento real? Si tiene 95% de rendimiento. Entonces, dijimos que a partir del reactivo limitante hallo el producto. ¿Cuál es el reactivo limitante? Los 2 moles de nitrógeno. Entonces me voy para acá. Este es otro problema. Ok, vamos a hacerlo aquí rapidito. Nosotros vamos a resolverlo.
Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a tomar esta reacción que está aquí. Okay. Vamos a resolverlo acá. Voy a tratar de buscar espacio. Fíjense, me está diciendo cuál es el porcentaje de rendimiento. Entonces tengo que hallar el producto, esta cantidad que está aquí. ¿Y cómo la hallo? Bueno, fácil. Esto sería un mol de producto. Esto sería aquí un mol de este producto, que es la unidad deseada, entre un mol de nitrógeno. Eso me va a dar a mí aquí 2 moles de ese producto, nitruro de C. ¿Ok? Este sería el rendimiento teórico, es decir, el producto obtenido de la ecuación balanceada. Rendimiento teórico. Ponerlo en rojo para que lo puedan ver. Vamos a poner aquí rojito. Aquí va. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la ecuación. ¿Se acuerdan de la ecuación? Vamos a buscarla aquí. Aquí está la ecuación. Rendimiento real es igual a... Ahí está. Copiar. La traigo para acá. Esta es la ecuación. Ok, esta es la ecuación. Pero esta ecuación que está acá... Por cierto, yo no sé por qué está tan lejos. Vamos a ponerla más cerca. Aquí. Okay. Esta es la ecuación que voy a utilizar. Si yo tengo el porcentaje de rendimiento y me pide rendimiento real, vamos a despejar rendimiento real. ¿A qué va a ser igual el rendimiento real? Pueden hablar, ¿oyeron? Siempre me dejan hablando a mí solita. El rendimiento real va a ser igual a porcentaje de rendimiento por rendimiento teórico entre 100. ¿Ok? Entre 100. Igual. Ok. Alguien que vaya calculando ahí. El porcentaje de rendimiento sería 95 por el rendimiento teórico, que serían 2 moles, entre 100. ¿Cuánto da eso, chicos? Igual. Y tengo una calculadora de todas maneras. Vamos a colocar 95 por 2. Alguien me dijo 1.9 entre 100. Muy bien. 1.9. Muy bien. ¿Quién dijo 1.9 por ahí? Porque esa es la respuesta. 1.9. Entonces, este sería el rendimiento real, ¿ok? Es sencillo, simplemente utilizar la ecuación y despejar de acuerdo a lo que pidan. Si el problema les da rendimiento real y ustedes van a calcular rendimiento teórico a partir de reactivo limitante, lo que hacen es aplicar la fórmula y ya. Un ejercicio más, preguntas. En la guía de ejercicio que les di al comienzo está la parte de estequiometría, igual en el aula ya está también tienen acceso a todo el tema de estequiometría y tienen guías de ejercicio donde pueden practicar esto y cualquier duda me preguntan por privado. Aquí hay otro ejercicio que es similar al primero que vimos, pero este es con litio, que está en la guía también.
en una reacción de litio con agua para formar hidrógeno, ¿cuántos moles de hidrógeno se forman? ¿Cuántos moles de hidrógeno se forman al completar la reacción de 6,23 moles de litio con 11,61 moles de agua? Vamos a repasar este rapidito, que de alguna manera ya estos valores que están acá están en moles y es más sencillo. En el problema que hicimos anteriormente, no el del nitrógeno, sino el de estroncio, daban los valores en gramos y había que llevarlos a moles. Aquí ya lo tenemos en moles, es más sencillo. Entonces, y ya esta ecuación está balanceada. Fíjense que tiene los coeficientes ya colocados. Vamos a revisar más bien. 2 litios, 2 litios. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 y 2, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Está balanceada. Ok. Entonces, les repito, si no tuviese los coeficientes, habría que balancearla por tanteo. ¿Cuándo se va a balancear por redox? Que redox, como les dije, puede ser que les dé la clase mañana o el lunes para avanzar. Entonces, es decir, mañana tenemos clase, solo que pueden ser ejercicios o puedo darles también la ecuación, balanceo de ecuaciones redox. Entonces, pero esta ecuación se va a balancear por tanteo, no por redox. Entonces, se balancea colocando los coeficientes de acuerdo a los valores. Ok, entonces, dicho eso, vamos a ver los requerimientos, por ejemplo, para los moles de agua. El problema me da 6,23 y yo quiero saber cuánta agua requiero para esta cantidad de litio. Ok, entonces, unidad deseada, moles de agua. Unidad dada, moles de litio. Factor que voy a utilizar aquí. Entonces, voy a aprovechar de... Vamos a ver si aquí puedo colocar abajo. Me lo permite. Bueno, aquí ya deben saber. Voy a intentar colocarlo. Aquí está. Aquí serían las relaciones teóricas, lo que voy a colocar, ¿ok? Aquí. Estos serían 2 moles. 2 moles de litio reaccionan con 2 moles de agua para dar 2 moles de hidróxido de litio y 1 mol de hidrógeno. ¿Ok? Esos serían los valores teóricos. Entonces aquí tenemos numerador 2 moles de agua entre 2 moles de litio. ¿Por qué? Porque la relación es 2 es a 2. Y me da la misma cantidad de agua que el litio que tengo. Y comparo con la que me da el problema. ¿Cuánto me da el problema? 11,61. Wow, sí. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Sí. ¿Ok? Entonces, la cantidad requerida de litio para 11,61 moles de agua, hago lo mismo para el litio y me da 11,61. ¿Es suficiente? No. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el litio y el agua sería el reactivo en exceso. ¿Ok? Porque yo necesito 6,23 moles de agua y los tengo porque tengo 11. Entonces la diferencia va a ser 11 menos 6,23. Y el litio va a ser el reactivo limitante que es 6,23. Ahora me dicen cuánto genero de hidrógeno. Parto del reactivo limitante y hallo 1 mol
2 moles de litio. ¿Por qué un mol? Porque 2 moles de litio me da 1 mol de hidrógeno y me dan 3,12 moles de hidrógeno. Aquí los llevo a gramos, pero el problema tampoco me está pidiendo los gramos, ¿ok? Es decir, que hasta aquí el problema está bien. Si les pide los gramos, hacen entonces el otro paso que está aquí. Fíjense que aquí ya está multiplicado por 2 los gramos de hidrógeno. Y obtienen los gramos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Bueno, aquí tienen las tablas. Esta tabla la vamos a utilizar para la clase mañana si les doy redox mañana. Yo digo si les doy porque como quiero seguir haciendo ejercicio. Y ahí tienen un mensajito. Bueno, sigan practicando, revisan. Ya yo voy a convertir esto en PDF y subirlo a la clase.